Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muy buenos días a todos. En el episodio de hoy tengo la suerte de contar con Jesús Alcoba. Él es director de la Escuela de Negocios La Salle, en Madrid. Autor de libros como Ultraconciencia, Génesis o La Brújula de Shackleton, entre otros. Es también conferenciante y colaborador habitual en medios de comunicación. Creador de 99 Shack, un diario virtual sobre la expedición Endurance, e imparte seminarios sobre el éxito y el liderazgo basados en la figura de Shackleton. Bueno, Jesús, mil gracias por aceptar mi propuesta. Bienvenido al podcast. Gracias a ti. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, Jesús, la verdad que una de las cosas que más me llamó la atención sobre ti fue darme cuenta de que la expedición a la Antártida por parte de Shackleton te cautivó tanto como para dedicarle un libro y de alguna manera seguir también un poco sus pasos, ¿no? Así que me gustaría por aquí empezar, si te parece bien, que nos refrescaras la memoria sobre este hecho histórico y qué te llevó a implicarte tanto con esta causa. Bueno, yo antes de empezar a contar un poco la historia de Shackleton, quería dejar claras dos cosas. La primera, yo soy una persona que en general no suele tener las cosas claras en la vida. Eso es así. Hay gente que lo tiene todo muy claro, pues yo no. Y lo segundo que quiero dejar claro es que a mí no me gusta escribir. Es una cosa que he declarado muchas veces. Ya sé que para una persona que ha escrito 7 libros y infinidad de artículos periodísticos suena un poco raro, pero es así. No me gusta escribir, pero bueno, oye, cada uno vive con sus propias contradicciones y así es la vida. Con esos dos ingredientes previos, en un momento dado de mi vida, a mí me pidieron preparar un taller sobre liderazgo y entonces pues lo que hice fue conectarme a la base de datos de la Universidad de Harvard buscando un caso que realmente pues a mí me resultaba interesante para trabajar el liderazgo. Y entonces me encontré un caso de negocio en el cual se comparaba el liderazgo de Amundsen, del explorador Roald Amundsen, con el liderazgo del capitán Scott, que bueno, todo el mundo lo recuerda por la que la historia ha querido ver como la épica carrera por el Polo Sur. En realidad no hubo carrera alguna porque a Amundsen le sacó 35 días a Scott desde el primer momento, pero bueno. Leyendo, de repente me encuentro un nombre que es Shackleton. Yo no sabía quién era aquel señor. Me resultó un poco incómodo porque yo quería establecer una polaridad en el liderazgo, uno contra otro, por así decirlo. 2 es fácil, 3 es complicado. Digo, ¿este Shackleton quién será? Y bueno, dije, bueno, voy a darle una oportunidad, voy a leer alguna cosa sobre él. Y de repente me vi tan impactado, tan sobrecogido, tan cautivado por lo que este señor había hecho, que a mí, que no me gusta escribir y que pocas veces en la vida he tenido claras las cosas, de repente tuve clarísimo que yo tenía que escribir un libro sobre este señor porque yo quería contarle al mundo lo que este señor había hecho. Y así empezó el proyecto de La Brújula de Shackleton, que yo creo que es por mucho mi libro más conocido, mi libro más vendido, el libro del cual yo creo que se han sacado quizá más enseñanzas para la vida cotidiana. Y bueno, y esa es la historia, contada así en breve. La verdad que me alegro que comentes, ¿no? Esto de que eres una persona que no ha tenido claras o que no tiene las cosas claras, porque de alguna manera yo creo que esto también conecta mucho con esa figura, ¿no? También de Shackleton, y desde aquí podemos encontrar una primera enseñanza, y es que para mí fue una persona o un ejemplo claro de que es posible imaginar otro tipo de vidas, ¿no? Es como que digamos todos de alguna manera nos movemos en una misma dirección o en un mismo rumbo, pues estudiando una determinada carrera, luego queriendo trabajar de ello, y por la vida pues vamos aceptando un poco esas propuestas que la sociedad nos va poniendo, ¿no?, encima de la mesa, pues el comprarnos un piso, una casa. Y él, yo creo que fue un ejemplo precisamente de esto, de que es posible imaginar un ideal totalmente diferente de vida, ¿no?
Eso tiene mucho que ver con mi segunda charla TEDx, o TEDx, como se les llama también, que se llama El Manifiesto de las Ovejas Negras y que más o menos explica lo que tú estás diciendo y que yo comparto. Hay una figura muy establecida en cualquier sistema de audio doméstico, que es lo que llamamos los ajustes preestablecidos, ¿vale? Entonces tú te pones a escuchar música y tienes ajustes preestablecidos. Entonces tú puedes, con un clic, puedes poner rock and roll, pop, house, sala de cine, son ajustes preestablecidos. Bueno, yo creo que vivimos todos con ajustes preestablecidos. O sea, yo creo que hay guiones predeterminados en los cuales nos subimos, ¿no? Te subes al guión del que se casa y tiene hijos. Te subes al guión del que hace una oposición. Te subes al guión del que hace una carrera y luego come de esto, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar gente que se salga de los guiones preestablecidos y efectivamente Shackleton fue una persona que demostró reiteradas veces que no quería vivir en un ajuste preestablecido. Yo tampoco quiero, eso lo comparto con él. Sí, yo creo que esto conecta también mucho, no sé qué piensas tú, pero a mí me recuerda al propósito, ¿no? Y a que figuras pues como Shackleton se demuestra que tenían un para qué en la vida. Esto me conecta mucho con esta historia famosa que circula por internet en la que a una mujer le preguntan ¿y tú quién eres? Y ella dice, soy la mujer del tendero. Y le dicen, no te he preguntado de quién eres mujer, sino quién eres tú. Y dice, soy maestra en una escuela. No te solicité que me digas a qué te dedicas, sino quién eres tú. Soy madre de 3 niños. Y la mujer, que parecía no responder bien a ninguna de las preguntas, ¿no? Al final acaba construyendo un poco su para qué, diciendo algo así como, soy esa persona que se levanta cada día para cuidar de mi familia y alimentar las mentes de los niños en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver o qué piensas tú acerca del propósito y cómo se conecta también con una figura como Shackleton? Bueno, verás, Miriam, ahí entramos en un tema polémico, porque yo estoy un poco enfadado con el tema del propósito. Estoy un poco enfadado con el tema del propósito, porque de repente parece como que se nos ha vendido a todos que el propósito es la llave mágica o la piedra filosofal. Es decir, si no encuentras tu propósito, pues serás un desgraciado, porque es como el que antes, hace mucho tiempo, pues yo qué sé, pues no tenía estudios, o luego dije, no, pues tienes que saber idiomas, pues ahora tienes que tener un propósito. Entonces siempre estamos con el tienes que. Somos una sociedad de ajustes preestablecidos y somos una sociedad del tienes que. Yo a todo este tipo de personas que andan diciéndonos a los demás lo que tenemos que hacer lo llamo los apóstoles del imperativo, ¿no? Entonces es toda esta gente que se pasa la vida con imperativos. Tienes que, debes que, deberías, no sé qué. Bueno, Instagram y las redes sociales en general están llenos del debes que o tienes que. Yo estoy un poco enfadado con esto del propósito porque hubo un autor hace un tiempo que decía que, y yo coincido bastante, que los genios que han creado obras inmortales muchas veces lo han hecho sin saber ni cómo, ni por qué, ni para qué. Simplemente lo han hecho porque tenían algo dentro, tenían una especie de quemazón, tenían... que es por el motivo por el cual yo escribo. El otro día hablaba con un amigo, me dice, hombre, tú deja de decir ya que no te gusta escribir porque después ya de 7 libros y cientos de artículos. Digo, ya, pero es que yo escribo porque no me queda otro remedio. O sea, yo escribo para solucionar una quemazón, algo que no está ajustado. Entonces yo escribo por eso, es mi manera de resolverlo. Es como si te pica un mosquito y te echas un, ¿cómo se llama eso? El afterbite, ¿no? Entonces te echas eso para que te deje de picar. Bueno, pues yo escribo para que ese desajuste desaparezca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te pasa, por ejemplo, si siempre has vivido a la sombra de tu hermano y has tenido siempre una rivalidad oculta con él y tú en realidad lo que pretendes en la vida es demostrar que tú vales más que él, ¿no? ¿Eso es un propósito? Pues probablemente. ¿Es un propósito noble como voy a salvar el mundo? Pues no. ¿Puedo yo poner ese propósito en Internet? Pues no. Hay otra gente que vive con el constante anhelo, desgraciadamente, de liberarse de una relación tóxica, por ejemplo. Y ese es su mayor anhelo. Eso es lo que quiere, eso es lo que desea para sí misma. Eso es una cosa como para montar una vida encima de eso.
Pues no. Hay personas que vibran con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y es fantástico y es fenomenal. Bueno, pues pasando el tiempo, muchas veces encontramos que estas personas, aparte de ser madres, lógicamente quieren ser muchas otras cosas, evidentísimamente, ¿no? Eso del propósito, yo creo que a veces tiene su truco y tiene su sombra. Yo creo que si seguimos nuestro yo, donde quiera que nos lleve, todo está bien. Con independencia de si somos capaces de formularlo o no, o nos hemos visto el vídeo de Simon Sinek o todo eso, si somos nosotros y vamos donde sentimos que debemos ir y defendemos nuestra interioridad, nuestra individualidad en cada momento, porque también se puede cambiar de opinión, está bien. Sí, agradezco que digas estas palabras porque yo pienso que también puede ser que el término se haya prostituido un poco, ¿no? De tanto que lo hemos utilizado, pero al final vamos un poco a lo mismo, a lo que tú decías, al seguir también nuestra intuición, porque muchas veces nos movemos pues, por la idea de éxito de personas que tenemos alrededor o incluso en el propio caso de Shackleton, ¿no? Que su padre quería que él siguiera sus pasos siendo médico y para mí fue un ejemplo de decir, no, yo tengo mi propia idea de lo que quiero ser, voy a seguir con esto y para adelante. Y esto también me conecta mucho con esa idea que tenemos los seres humanos muchas veces de entrar en un grupo nuevo y definirnos un poco por la profesión que hacemos o por la situación familiar que tenemos. Y en este sentido es cuando yo apelo un poco al propósito, ¿no? A, bueno, somos capaces de ver un poco más allá por encima de esa profesión que ejercemos o ese desempeño profesional. Entre otras cosas porque la profesión que tenemos, a ver si me explico, o sea, decir que soy abogado es no decir nada. Decir que soy periodista es no decir nada. Porque ¿cuántos tipos de maestras, de médicos, de taxistas, de pescaderas conocemos? 50.000. Vale, ¿y cuál es el tuyo? Que este es el tema. O sea, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu manera de ser abogado? ¿Cuál es tu forma de ser ingeniero? O sea, hay gente que es abogado para ganarse la vida. Hay gente que vibra con ello. O sea, que desde que se levanta está pensando en resolverle un problema a alguien. Y hay otro abogado que lo único que piensa es facturar. Entonces, ¿cuál es tu tipo de...? O sea, ¿tú por qué te defines? ¿Cuál es tu esencia al final? Yo por eso me gusta definirme como inspirador interseccional, porque como es una cosa que no viene de ninguna parte, entonces no se sabe muy bien qué es, pues entonces yo me defino así y ya está. Aunque últimamente me defino también como escritor. Volviendo a Shackleton, una de las cosas grandes que hizo es que él construyó un proyecto completo fuera de los raíles establecidos. Es decir, cruzar la Antártida a pie era algo que no existía antes de él y que no existió después hasta los años 50. O sea, generó algo completamente inédito. Y esto era algo que le distinguía a él, su capacidad de buscar su propio rumbo, su propia ruta, aquello donde el corazón le llevaba, ¿no? Porque hay un pasaje muy bonito donde él le escribe a su mujer, Emily Dorman, y dice él, yo soy explorador. Es que no sé entenderme de otra manera, ¿no? Yo que he estado en la Antártida, como mucha de la gente que me ha leído sabe, el sitio donde él descansa, que es una ladera preciosa en la isla de South Georgia, un sitio francamente recomendable para visitar, aunque yo entiendo que a lo mejor no nos pilla muy a mano. Y entonces hay un monolito encima de la tumba de él, y entonces ahí lo único que pone es, que me parece maravilloso, lo que pone es Ernest Shackleton, explorador. Él, que tenía el título de ser, él, que tenía todos los títulos de la marinería habidos y por haber, él, que además era escritor, o sea, todo eso, y él se definía como explorador. A mí eso me parece tan grande. Podría haber puesto su currículum, como ahora hacemos en LinkedIn, que de repente ponemos esto y lo otro y lo otro y lo otro y llenamos todo el espacio disponible como los gases nobles, porque yo soy esto y soy lo otro y soy lo de más allá. Y él era Ernest Shackleton, explorador, una de las personas que para mí fue el responsable de la mayor gesta de heroísmo, liderazgo, superación y éxito de todo el siglo XX. Y lo único que decía de sí mismo es que él era explorador, que era una persona en búsqueda. Sí, yo creo que eso habla mucho de su humildad
y también pues su capacidad de liderazgo, ¿no? Y de aquí que se haya utilizado como ejemplo pues en muchas organizaciones, yo creo, para explicar este tema, porque no es casual que gente que compartió la aventura con él dijera cosas como Shackleton sin hacer nada no es Shackleton, o todo funciona como un reloj, todo el mundo sabe perfectamente qué tiene que hacer, cuál es su función. O sea, ¿cómo podemos explicar de alguna manera su ejemplo para inspirar, ¿no? Como líder y un poco también me venía a la cabeza este liderazgo que se está haciendo ahora, que se quedan un poco en la superficie, en el tema del reconocimiento, del éxito, conectando un poco con todo lo que decías tú, ¿no? De que ponemos en LinkedIn un montón de atributos que somos y al final yo creo que el líder es la primera persona que se mete ahí en el barro, ¿no? Y que es uno más. Una de las cosas que sabemos sobre el liderazgo, aunque no lo digamos mucho, pero es una gran verdad, es que es muy difícil separar el líder de la persona. O sea, a mí lo que me pasma es que muchas veces construimos catedrales góticas en torno al liderazgo y muchas veces desconsideramos la construcción de la persona que está debajo. Shackleton era una persona... en realidad yo no sé cómo él era en realidad. Yo soy uno de sus biógrafos, probablemente uno de los biógrafos más conocidos en lengua castellana de Shackleton. He leído mucho sobre él, he conocido a parte de su familia, he estado en la casa donde él nació, he ido a la Antártida y he recorrido sus pasos. En fin, tengo cierta afinidad con el personaje. Yo no sé cómo era realmente, pero por todos los indicios que yo tengo, yo creo que él era una persona de piel. Creo que era una persona de vivir las cosas muy a flor de piel. Una persona de muy poco artificio, de muy poco tingladito, para que nos entendamos. Él era quien era y era lo que era y miraba como miraba y hablaba como hablaba, ¿no? Por eso decía uno de sus hombres que solamente estar a su lado ya en sí mismo, eso era una experiencia, porque era una persona que era absolutamente cautivadora, ¿no? Claro, yo creo que él era una persona muy híbrida. Creo que era una persona híbrida. Creo que era una persona muy Géminis, si me permites, ¿no? La alusión al tema del zodíaco, con el cual no creo en absoluto, pero bueno, para ejemplificar, ¿no? Por una parte estaba el gran comandante, el gran explorador, el gran aventurero, la persona que en el mes de enero de 1913 iba por Londres sin abrigo, esa persona, ¿vale? Pero por otro lado, él era el ser sensible, era la persona que gustaba y degustaba la poesía, era la persona que leía Shakespeare, era la persona que llevaba libros en su barco de exploración, era la persona que se recluía en su cabina buscando un poco la soledad y buscándose un poco a sí mismo también, la persona que de adolescente sufrió lo indecible mientras aprendía a ser marinero. Había dos Shackleton en realidad, ¿no? Y él se cuidó mucho de proteger el segundo frente al primero. Y de ahí, de ese segundo, nacía su empatía, nacía su extraordinario trato para la gente, nacía el cariño que le tenía a sus hombres, pero en determinados momentos aparecía el otro personaje, el gran Shackleton, ¿no? Aquella persona que era capaz de grandísimas cosas y que fue capaz de traer a 27 personas de la Antártida sin barco y sin apenas medios, ¿no? Y yo creo que es una característica muy distintiva suya. Sí, yo creo que sería súper interesante, ¿no? Aprovechar todas estas enseñanzas de los buenos líderes para traerlos de manifiesto a la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Porque es que vas a la política y te das cuenta de que, bueno, no sé hasta qué punto el liderazgo de nuestros políticos de alguna manera sirve pues para construir un poco unas ideas, ¿no? Y unos valores, o si solamente pues se dedican a cruzarse insultos descalificativos, un poco pues porque la gente les vote, pero me falta como, no sé qué opinas tú, pero me falta como un poco más allá, ¿no? Ese papel del líder realmente, volviendo un poco al valor de la autenticidad que tú decías, que hay detrás de toda esa gente a la que a lo mejor le escriben los discursos, pero realmente yo creo que el pueblo no conectamos porque no vemos esa autenticidad.
Bueno, yo creo que en este país estamos viviendo una crisis política sin precedentes. O sea, yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos los ciudadanos es que precisamente no nos gustan los políticos que tenemos, ¿no? Algunos nos gustan, algunos son menos malos, otros son menos malos, pero yo no creo que ninguno digamos que tenemos buenos políticos en el sentido pleno del término. ¿Y a qué me refiero? Pues un poco a lo que comentaba antes. Es muy difícil separar el líder de la persona. Sobre todo, y esto que voy a decir tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, sobre todo en tiempos de crisis, porque los que fuimos escogidos para puestos directivos conforme arrancaba la anterior grandísima crisis que tuvimos, la de 2008, pudimos experimentar en carne propia que cuando las circunstancias realmente son adversas, tu equipo lo que ve en ti es a tu persona. Es muy difícil esconderse. Lo que ven es a tu persona. Tú puedes esconderte detrás de todo lo que tú quieras, de la tecnología, de los discursos, de no sé qué, y de todo tipo de maquillajes reales, virtuales o ficticios o imaginados, ¿no? Pero a quien ven es a ti. Y te ven a ti con tus aciertos, con tus errores, con tus titubeos, con tus miedos, con tus ansiedades, con tus momentos de inspiración, con tus dudas, con todo eso. El problema de la política en este país, a mi manera de ver, es que yo pienso que uno debe ser político como consecuencia de ser un determinado tipo de persona, de tener un determinado proyecto de vida, de tener una determinada misión en la vida, de tener un proyecto, una visión y una manera de entender las cosas. Y si eso es grande, es muy probable que ese político sea grande. Luego nos gustará o no nos gustará, pero será un gran líder porque será una gran persona. Cuando únicamente somos políticos por la profesión de ser político, entonces es cuando el ciudadano ve claramente a la persona que está detrás y ve que no hay proyecto. No recuerdo el nombre del autor, pero hace tiempo hubo un autor que se quejaba de que él vivía en una, creo que era de esta manera, que él vivía en una época sin héroes. Él vivía en una época sin héroes. Y él decía que ya no había grandes personas, ¿no? Y él hablaba de que ya no había ningún Gandhi, de que ya no había ningún Einstein, de que ya no había ningún... Bueno, pues yo no sé si esto lo escribió en los años 60 o 70. Fíjate lo que hemos recorrido desde entonces, ¿eh? y lo que nos hemos empequeñecido en ese sentido, ¿no? Ya no tenemos personas que nos enciendan el alma con sus discursos, porque los discursos los ha escrito otro. Eso es una cosa... Y no pasa nada porque otra persona te escribe un discurso de vez en cuando, pero, y esto lo dijo uno de los grandes biógrafos de Shackleton, que era Arthur Ainsworth, él dijo que en algún momento tú tienes que hablar a tu gente desde ti y tú tienes que pronunciar tu gran discurso, tú, no otro que te pone las palabras. Entonces, eso es importante, Fíjate, ahora yo pertenezco aparte de dirigir La Salle como escuela de negocios, pertenezco al jurado de los premios Nobel Square, que somos un jurado que todos los años escogemos el mejor libro de empresa del año. Y este año se le hemos dado un libro que se llama Liderazgo Ético. Liderazgo Ético. Y este libro precisamente defiende ese punto de vista, que es muy difícil ser un gran líder si uno no es una gran persona, o por lo menos intenta serlo. Sí, recojo totalmente el valor de la autenticidad y bueno, yo creo que esto se ve mucho en empresa, ¿no? Que muchas veces la gente no cambia de trabajo, cambia de jefe y yo creo que es por eso, ¿no? Por todo lo que venías tú a comentar. Y es normal porque al final yo creo que trabajar con personas es difícil, es un desafío, es un reto. Cada persona tiene sus aspiraciones, su personalidad y luego en empresa, pues claro, hay rivalidades, hay envidias. Y bueno, para mí, pues volviendo otra vez a Shackleton, él tuvo ahí un papel impresionante, ¿no? Con todas esas desventuras que sufrieron a lo largo del viaje, que pasaron pues frío extremo, que pasaron pues penurias con la comida y aún así sacaba esas fuerzas pues para organizar carreras de trineos, para intentar motivar, ¿no? A sus, no empleados, pero a las personas que la acompañaron en la aventura. Y es curioso comprobar como muchos de ellos cuando escribían en sus diarios pues su día a día,
de alguna manera no reflejaban la crudeza de lo que estaban viviendo, ¿no? O sea, es impresionante ver cómo podía recoger mucho optimismo. Dices, wow. Hombre, él era una persona nativamente optimista. Hay biógrafos que dicen que quizá en exceso, yo no estoy de acuerdo. Era una persona optimista, su gente era optimista. Él les reclutaba por ser optimistas, les reclutaba por su ánimo, por su estado de ánimo, por su manera de estar, por su manera de vivir, por su manera de celebrar. Y hay una cosa interesante sobre Shackleton. Claro, hay un libro se llama Leading at the Edge, no sé cómo se tradujo en español, lo escribió Dennis Perkins, y es un librazo sobre Shackleton, y es sobre el liderazgo en crisis. Entonces analiza un poco cuál es la perspectiva del liderazgo en una situación completamente dramática, como era la de Shackleton. Y él probablemente no era una persona que lo tuviera siempre todo claro, pero sí era una persona que tenía claro el próximo paso. Era una persona que se anticipaba, aunque fueran 5 minutos, se anticipaba. Y eso le daba una ventaja. Entonces, mientras otras personas nos perderíamos en el hoy, él estaba pensando, calculando cuál era el próximo paso, aunque el próximo paso fuera dentro de 5 minutos. Y ahí hay una cosa muy difícil de hacer, porque hoy, ahora que vienen todos los teóricos del presente, de vivir el momento presente, todo eso está muy bien, pero en realidad, desde el liderazgo, que es de lo que estamos hablando aquí, lo que es realmente interesante es una pequeña oscilación entre el hoy y el dentro de 5 minutos, o entre el hoy y el mañana, o entre el hoy y dentro. Es una cosa como que va y viene, porque esto lo decía Kennedy, me parece. Si tú estás solo en el hoy, te vas a perder el mañana. Eso está claro. Y a la vez, si estás siempre en el mañana, te vas a perder en el hoy. Hay un modelo de liderazgo que se llama el liderazgo de las 3 cajas, que lo que dice es que en realidad el ejercicio del liderazgo va visitando el legado, el presente y el futuro. Y va haciendo ese ejercicio de oscilación entre los 3 momentos. Y es la combinación entre los 3, que era lo que hacía Shackleton, es la combinación entre los 3 la que realmente te da la visión. Sí, me parece, al hilo de todo lo que has dicho, me he quedado sobre todo al principio cuando comentabas también, ¿no? El tema de les elegía, Shackleton elegía a las personas que le acompañaban en el viaje por su optimismo. Me ha parecido curioso porque estaba yo pensando, el otro día leía, no me acuerdo qué libro en concreto, decía, pues un ingeniero en Apple no sería igual de feliz que en Microsoft, ¿no? O sea, cada uno dependiendo de los valores y de la personalidad, pues cuadra más en un sitio que en otro. Y desde aquí, pues claro, es muy inspirador el ejemplo de Shackleton, porque volviendo al anuncio que él puso, ¿no? Para reclutar a esos hombres en la aventura, pues de primeras no era nada alentador. O sea, el anuncio era algo así como se buscan hombres pues para viaje complicado o peligroso o frío extremo. Claro, desde aquí dices, ¿qué explica esto de la motivación también? Bueno, voy a aprovechar este momento y este canal que me ofreces para volver a hacer otra cosa que he hecho muchas veces, que es precisamente desmentir el tema del famoso anuncio de Shackleton. Tenemos muchas pruebas para afirmar que ese anuncio jamás existió. Voy a explicar por qué. Esto es para los que ya tienen un cierto conocimiento de Shackleton, pues es un detalle yo creo que jugoso, ¿no? Es verdad que Shackleton anunció su viaje, la expedición Endurance, es verdad que la anunció. Es verdad que la anunció en un periódico, eso es cierto, pero no fue con un anuncio en la sección de anuncios por palabras. Y voy a explicar por qué. Porque Shackleton era un explorador de fama planetaria. Es decir, era una persona conocida probablemente en todo el globo. Uno de los detalles que yo menciono en el libro, en la brújula de Shackleton, es que cuando fueron los juicios del Titanic, él fue invitado a participar como testigo experto por su pericia y experiencia navegando en aguas heladas, ¿no? De hecho, lo que dijo es que el Titanic iba demasiado rápido. Bueno, quiero decir que era una persona muy reconocida. Entonces, una persona muy reconocida
no pone un anuncio en la sección de anuncios por palabras. O sea, una persona muy reconocida lo que hace es que se va a un periódico potente, en este caso fue el Daily Mirror, en Londres, y anuncia su expedición en portada, a toda página. Así es como él salía en los periódicos, no en la sección de anuncios por palabras, que probablemente sería lo que haría pues una persona cero conocida, como puedo ser yo. Pero él no era este caso. Shackleton protagonizó muchas primeras páginas, a toda página de muchos periódicos. Entonces, no es lógico pensar que él pusiera ese anuncio. Y el segundo dato interesante es que hubo 5.000 personas que se apuntaron a ir con él, porque la promesa no era lo que luego ocurrió. La promesa era uno de los viajes más extraordinarios que usted haya podido vivir en su vida. Era como irse a la luna en aquel momento. Entonces, era un viaje fabuloso en el cual la gente quería participar. Y es que el sueldo que les pagaban era una miseria, pero ellos querían ir, porque ir con Shackleton era una pasada y porque el viaje era algo absolutamente extraordinario. Entonces, no se planteaba como un viaje de penuria, se planteaba como un viaje de triunfo y de gloria. Y, en fin, el tercer motivo es que han ofrecido, bueno, y yo desde aquí ofrezco, lo vuelvo a hacer, hay un premio desde hace un montón de tiempo, se ofrecen $100 al que entregue una copia original del anuncio. Este premio existe desde hace décadas y nadie nunca ha presentado nada. Y yo desde aquí ofrezco 100 euros al que me traiga el artículo, el anuncio, una copia original del anuncio de Shackleton, que no es eso que encontramos en Internet. Porque todo el mundo dice, no, es que yo lo he visto ya, es que tú has visto una cosa que es fake totalmente. Entonces, si alguien encuentra una copia original del anuncio por palabras de Shackleton, que me lo traiga y yo le pago 100 euros. Prometido. Pues mira, agradezco muchísimo estas palabras que dices. Además, tienen un gran sentido para mí en este momento y me parece un buen cierre a la entrevista porque me pareces una persona francamente de pensamiento crítico y reflexivo con la que comparto muchísimas cosas, ¿no?, en común. Y me venía, te digo que me resuena muchísimo porque justo esta semana yo en mis redes hablaba de que los seres humanos muchas veces nos dejamos empañar un poco pues por todas estas historias que se vuelven virales y que en realidad no somos realmente conscientes de si lo que nos están contando es real o está maquillado, ¿no? Yo siempre digo, si mis propios sentidos me pueden fallar, ¿cómo me voy a creer o hablar por boca de un medio de comunicación, que es algo que como ciudadanos hacemos todos los días y vamos convirtiendo en verdades universales, hechos que a lo mejor no están probados? Y pues mira, este es un ejemplo perfecto. O sea que de verdad te agradezco muchísimo, Jesús, que digas esto. Y bueno, nada más, que me ha encantado la entrevista que hemos tenido. Yo seguiría hablando porque me parece muy interesante tu enfoque y sé que eres un hombre ocupado, así que no te quiero restar mucho más tiempo, pero no me gustaría de verdad acabar sin darte las gracias de nuevo y que les contaras también un poco a nuestros oyentes, pues eso, dónde estás, qué estás haciendo y dónde pueden encontrarte para que investiguen un poco más sobre ti. Bueno, yo quiero también agradecerte este rato, que he estado súper a gusto. Me lo he pasado muy bien. Eres una gran entrevistadora. Creo que lo que haces tiene mucho valor, creo que tiene mucho sentido y para mí ha sido un placer estar contigo hoy. Y por respecto al otro tema, pues es muy fácil. Mi nombre es Jesús Alcoba. Solo con ponerlo en Google, pues ya aparecen ahí un montón de cosas. Quien quiera ir a tiro fijo, pues está en mis redes sociales, que todas se llaman Jesús Alcoba. Y mi página web, que es jesusalcoba.com. O sea que es como muy fácil. Si recuerdas mi nombre, pues ya me has encontrado. Y si me has encontrado y quieres contactar conmigo, pues aquí estoy encantado. Y de verdad, muchas gracias por contar conmigo. Pues muchas gracias a ti, Jesús, y a todos vosotros. Gracias también por estar ahí un día más. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast.